compone de 5 tipos, los cuales van a estar influidos en lo que vendría a ser la gestación, ¿verdad? Y van a influir en la gestación, mejor dicho, sobre todo teniendo en cuenta lo que es la hepatitis E, la cual va a conllevar un mayor riesgo. También cabe resaltar que en cuanto a estos 5 tipos de hepatitis, tenemos que recordar la hepatitis B, que es también el único que va a tener un genoma de ADN, a diferencia de los demás que son ARN. Esto lo va a identificar su cronicidad, ¿no? Que ya vamos a ver a posterior. Y como menciona acá, el manejo de embarazadas con hepatitis viral crónica es una preocupación más común, y es por eso que vamos a ver que hay también un manejo del mismo, y además de la prevención de la transmisión materno-infantil, la cual esta va a ser la que va a tener mayor asociación, esta en cronicidad y esta en transmisión vertical. Vamos a iniciar con la hepatitis A, la cual ya había mencionado, va a ser etiología ARN virus, monocatenario lineal de la familia picornavirus. Su transmisión es vía fecal oral o por contacto directo con una persona infectada. Es clave indicar que esto va a tener relación con el índice socioeconómico de la población, ya que se va a asociar a, hay mayor exposición en la población pobre, se podría decir, ¿no? Suele ser autolimitada, es decir, que va a ser aguda y no va a cronificar y no conduce a una infección crónica como mencionan las diapositivas, y no suele durar más de 2 meses. La incidencia es relativamente baja y los síntomas y el diagnóstico va a tener un periodo de incubación donde no va a presentar síntomas alrededor de 4 semanas, si ponemos un rango de 2 a 6 semanas, y luego va a conllevar una infección aguda temprana, ¿no? Con el cual se caracteriza por malestar, fatiga, náuseas, vómitos, anorexia, y lo que lo va a diferenciar como una hepatitis o no puede, que nos puede orientar a una hepatitis es la fiebre, el dolor abdominal, ictericia, prurito y orina oscura. El diagnóstico se va a dar por la inmunoglobulina M, la cual sérica, la cual va a confirmarnos una infección aguda, ¿no? Y además que puede haber elevación de lo que es la bilirrubina total sérica, la fosfatasa alcalina, el TGO, TGP, los cuales son enzimas hepáticas, ¿no? Que nos van a orientar de la misma manera. También podemos detectar el virus de la hepatitis A en sangre y heces. Esto se puede dar el 10º y 12º día después de la infección inicial. ¿Cuál es la relación obstétrica que va a haber? En el trabajo de parto, se asocia un trabajo de parto prematuro en aproximadamente el 60%, además de otras complicaciones como ruptura prematura de membranas, desprendimiento prematuro de placenta y hemorragias. Además, la transmisión vertical también va a ser rara, es por eso que no hay tanta asociación obstétrica, ¿no? Sin embargo, el tratamiento va a ser solo cuidados de apoyo con hidratación y nutrición. También se cuenta con una vacuna del virus de la hepatitis A, el cual es prenatal, 2 dosis con un intervalo de 6 meses para poblaciones de alto riesgo. En cuanto a la lactancia materna, cabe resaltar que ninguna de las hepatitis está contraindicada. En cuanto a la hepatitis B, como ya había mencionado, esta es diferente, ¿no? Estamos hablando de un genoma de ADN, el cual es bicatenario y se caracteriza por su cronicidad. Acá vamos a ver sus distintas fases. Su fase inmunotolerante o infección crónica, la cual se caracteriza porque sus antígenos, los antígenos específicos de replicación están positivos del virus de la hepatitis B, y además de que el ADN o su carga viral va a estar elevada, ¿no? Y además se acompaña de enzimas hepáticas elevadas. La fase inmunoactiva o hepatitis crónica se caracteriza por los antígenos de replicación que también pueden estar o no elevados, pero acá sí va a estar la carga viral elevada, mayor a 20.000. Y además que también pueden estar elevadas, sí van a estar elevadas las enzimas hepáticas. Ya en la fase de portador inactivo o infección crónica, estamos hablando de que los antígenos van a estar, los antígenos de replicación están negativos y el ADN está bajo, la carga viral baja y TGO, TGP normal. En cuanto al diagnóstico, vamos a requerir de un ADN cuantitativo del virus de la hepatitis B, el cual es más sensible en cuanto a la replicación viral, y además de también tener la replicación del antígeno, ¿no? Que se va a diferenciar entre un portador, como hemos mencionado acá, de un portador inactivo de una hepatitis crónica. Además de la bioquímica básica, del perfil hepático y pruebas de coagulación, ya que sabemos que está relacionada a todo lo que es la función del hígado, ¿no?
¿Cómo va a ser el diagnóstico o de acuerdo a las normas en la gestante y puérpera? En la gestante, en cuanto se haga una prueba rápida, como ya sabemos, se hace una prueba rápida en el primer trimestre y esta nos sale con antígeno positivo, pasamos a solicitar un marcador serológico de ELISA, los cuales ya son más específicos, pidiendo ya lo que es el antígeno de superficie, el antígeno de replicación, la carga viral y demás. Y en cuanto al recién nacido expuesto, se basa en la prueba de ELISA en cuanto a antígenos de superficie de la hepatitis B y además de los anticuerpos de superficie, como he mencionado, en los 9 y 12 meses en cuanto al seguimiento, ¿no? Y este vendría a ser cómo se van a presentar, ya sean los antígenos y anticuerpos, es decir, todo lo que es el nivel serológico ya sea una infección aguda, crónica, o si está en una curación funcional o si es que tiene una vacuna. Lo que podemos resaltar acá, en la infección aguda siempre tenemos que ver que la inmunoglobulina M va a estar elevada, ¿no? Porque sabemos que este es un marcador agudo, de enfermedad aguda. A diferencia de la crónica, que vemos que la IgG va a estar elevada, va a estar positiva. Y en la curación funcional también la IgG va a estar positiva porque sabemos que este indicador, el IgG, es permanente, ¿no? Y en cuanto a la vacuna, nos interesa saber que los anticuerpos, producto de la vacuna, van a estar positivos, ¿no? Y en cuanto a la transmisión vertical, vamos a ver que se da principalmente en el periparto, por exposición a secreciones cervicovaginales y sangre materna. La transmisión intrauterina por paso transplacentario o bien por contacto con sangre materna se puede dar debido a procedimientos invasivos. En pacientes que tengan una elevada carga viral o su antígeno de replicación sea positivo, ¿no? Cabe resaltar que el 10 al 15% de gestantes tienen una carga viral y un antígeno de replicación negativo. Y el 70 al 90% van a estar positivos, ¿no? El seguimiento se va a dar por la carga viral del virus de la hepatitis B y además también del factor de replicación en el primer y tercer trimestre. Y las pruebas de función hepática, por lo mismo de que tal vez puede estar haciendo una infección aguda, ¿no? El tratamiento viral se va a basar en lo que vendría a ser, independientemente del resultado de la carga viral, se basa en el tenofovir. Y cabe resaltar que el recién nacido, si es que la gestante tiene antígenos de superficie positivos, pero los antígenos de replicación están negativos, se solicita la carga viral del virus de la hepatitis B, las transaminasas y las demás pruebas enzimáticas, ¿no? Además de la carga viral, si es que esta es mayor a 200.000. Y además de si hay disfunción de daño hepático. Este es el flujograma en el cual se basa la norma, el cual, como ya había mencionado, se hace la prueba rápida de hepatitis B. Si es que sale reactivo, tenemos que ver si es que tiene cirrosis o enfermedad hepática crónica, antecedentes de que ya ha tenido una gestación con hepatitis B o si es mayor a 28 semanas. En tal caso sea así, se inicia tratamiento antirretroviral con tenofovir. En caso sea no, se solicita ELISA y además las demás pruebas serológicas, y en caso sea positivo se inicia el tratamiento antiviral a partir de 28 semanas de gestación, independientemente de la carga viral. En caso no sea así, igual se hace toma de la carga viral. Si esta es mayor a 200.000, se inicia el tratamiento antirretroviral y antiviral, mejor dicho, y si el caso sea no requiere tratamiento, ¿no? Bueno, la conducta intraparto, si no se dispone del perfil de activación en el tercer trimestre, se solicita los antígenos de replicación y además de la carga viral en el tercer trimestre cuantitativo al ingreso. Y se puede pensar en si es que va a ser cesárea, si es que no parece proteger, por tanto el virus de la hepatitis B no va a modificar la vía. Se dice que no hay tanta asociación en cuanto a la vía, ¿no? Lo importante es que no se hagan procedimientos invasivos donde se exponga al bebé a la sangre materna y a los fluidos de la madre, ¿no? En cuanto a la hepatitis C, esta sí se va a resaltar por su transmisión, ¿no? Vertical. Vemos que el virus de la hepatitis C es un virus ARN, que es transmisión por sangre. El 30% de los infectados tienen eliminación espontánea de la enfermedad, es decir, que es un tanto aguda, y el resto van a desarrollar enfermedades crónicas.
Es difícil estimar la prevalencia producto de que es una enfermedad un tanto silente. La clínica no es muy evidente y el riesgo de transmisión vertical es de una madre infectada crónica con viremia al neonato es aproximadamente del 5%. Se puede decir que no es mucha, pero si es que esta está asociada a una madre que tiene VIH, que tiene diabetes, que tiene otras comorbilidades, esta transmisión sube al 10%, sobre todo en pacientes inmunosuprimidos como las que tienen VIH. En cuanto a la clínica, vamos a ver que, como había mencionado, es un tanto silente y solo va a causar un leve aumento de las transaminasas. Tanto que la infección aguda como la crónica puede ser asintomática. La infección aguda puede presentarse con malestar, anorexia, náuseas, dolor en epigastrio, lo cual vemos es inespecífica. Y el diagnóstico se da con la prueba de anticuerpos para el virus de la hepatitis C, que sale positiva, y la presencia del ARN, de la carga viral, ¿no? ¿Cuál va a ser en cuanto a la epidemiología en relación obstétrica? Tiene una tasa de partos prematuros de menos de 37 semanas, es decir, que se va a asociar a partos prematuros, a bajo peso al nacer, menor a 2,500, pequeño peso para la edad gestacional, anomalía congénita, y además que la transmisión más común va a ser en embarazadas portadoras, como ya había mencionado, diabetes, hipertensión gestacional y también el VIH, ¿no? Bueno, en cuanto al tratamiento, no hay un tratamiento específico, solo se requiere minimizar procedimientos invasivos prenatales. La primera línea podría ser los antivirales de acción directa, sin embargo la ribavirina es teratogénica y va a estar contraindicada en el embarazo, ¿no? El modo de parto se mencionaba que no afectaba y la lactancia materna se continuó. En cuanto a la hepatitis D, esta ya podemos ver que se va a asociar mucho a la hepatitis B, ya que requiere de esta para que se dé, ¿no? Es un virus de ARN, como menciono, incompleto. La transmisión se da por fluidos corporales, infectados o sangre. Se necesita del antígeno de superficie de la hepatitis B para que se pueda replicar. Aunque la transmisión vertical es posible, la hepatitis D se puede prevenir evitando la transmisión de la hepatitis B. Es decir, que nuestro manejo se basa en evitar la hepatitis B para que la hepatitis D no se dé, ¿no? Y la relevancia en embarazada va a ser la posibilidad de la cotransmisión del virus de la hepatitis B y virus de la hepatitis D, la cual es excepcional. La cotransmisión es la que nos preocupa más, porque producto de que estamos hablando de que las dos enfermedades van a estar, tanto el virus de la hepatitis B como el D, van a estar en una forma aguda, entonces claramente va a ser más letal en tal caso para la madre sobre todo. El abordaje se basa en tratamiento solo de apoyo, se puede dar el PEG de interferón alfa, se puede utilizar durante el embarazo, pero ahí importa mucho el riesgo-beneficio que se pueda dar con el neonato. Esto ya es un trabajo más multidisciplinario, ya que estamos hablando tanto de la vida del neonato como de la madre, ¿no? En cuanto ya a la hepatitis E, que es la que más nos importa acá, porque es la que tiene mayor prevalencia en cuanto a gestantes, este es ARN también monocatenario y sin envoltura, la transmisión se da fecal-oral, pero también se considera una zoonosis, ya que se puede transmitir por la carne infectada, poco cocida o vía fecal por contaminación del agua. En comparación con las demás, esta va a tener mayor prevalencia en las gestantes y además que un curso más letal también. Esta se da es más frecuente en el tercer trimestre, al 5 al 10%, y como mencionas, suelen desarrollar una hepatitis fulminante durante el embarazo. Por eso es importante el manejo en el tercer trimestre. El síntoma es, en cuanto a la clínica, vamos a ver que va a haber un periodo de incubación entre 2 a 10 semanas, un prodromo de malestar y pirexia, luego de una enfermedad aguda con anorexia, náuseas, vómitos, dolor abdominal e ictericia. Además de que puede asociarse a hepatomegalia producto de la inflamación hepática y un aumento de las transaminasas por lo mismo. En cuanto al diagnóstico, de igual manera se basan los anticuerpos contra hepatitis E con la inmunoglobulina M y la inmunoglobulina G en el suero, es decir, de serológicos o detección de virus del PCR, ¿no? En cuanto a la inmunoglobulina M, los anticuerpos, vamos a ver que van a ser tempranos durante la enfermedad clínica, pero van a desaparecer en algunos meses, mientras que la IgG, que sabemos que es la que perdura, va a persistir más años, ¿no? En cuanto al riesgo materno, vamos a ver que hay mayor riesgo de contraer el virus de la hepatitis B en comparación con las demás en mujeres embarazadas, y además que varía desde la insuficiencia hepática leve hasta una fulminante también. Las tasas elevadas de nacimientos prematuros se van a asociar a la misma, además de morinatos, y los riesgos fetales se basan también en la alta tasa de letalidad que tiene
Y además que la clínica, bueno, va a variar desde la anitérica leve hasta la insuficiencia hepática aguda, ¿no? También se va a dar un parto prematuro con sus complicaciones asociadas y el aumento de la carga viral materna va a aumentar el riesgo de transmisión. Es importante saber que a mayor carga viral, mayor riesgo de transmisión vertical, ¿no? Y no hay terapia profiláctica disponible, pero el interferón y la ribatrina tampoco vendrían a estar indicados para el mismo. El seguimiento materno tiene que ser cuidadoso y para que así no se dé esta hepatitis fulminante que puede darse, ¿no? El seguimiento infantil es monitoreo intensivo de los bebés nacidos con mujeres con la misma enfermedad. En cuanto a la lactancia materna, se continúa en la misma. Ya, entonces tenemos una gestante que presenta ictericia, que vamos a sospechar hepatitis, vamos a medir su laboratorio. Es poco frecuente la hepatitis, al menos en el hospital universitario de salud es poco frecuente, también podemos tener hepatitis B y repiten pues el tratamiento de Entonces, es el tratamiento que se da con pacientes con hepatitis B que en nuestro medio puede darse. Si estamos en un embarazo en el tercer trimestre y hay prurito gestacional y a veces puede haber ictericia, ¿qué van a pensar? ¿Quién? Colestasis. En el tercer trimestre también es frecuente la colestasis. En el tercer trimestre, prurito, a veces hay ictericia, vamos a pensar en colestasis, para eso ya pediremos pues exámenes biliares, tejido. Bueno, a continuación vamos a hablar de la rubiola. Como introducción sabemos que la rubiola es una enfermedad viral que se caracteriza por un exantema maculopapular, por linfadenopatías y por fiebre. Por lo general sus manifestaciones clínicas son leves en la población general, pero significan un mayor riesgo en pacientes embarazadas. Entonces, la rubiola, de su nombre sarampión alemán y de latín rubiolus, que es un poquito rojo, es una enfermedad, como yo dije, con fiebre, exantema maculopapular. Es más importante cuando esta enfermedad afecta a una mujer embarazada, porque amenaza seriamente la vida y la salud de su hijo antes del nacimiento. Él es Norman Gregg, que en 1941 encontró la relación entre la rubiola materna y las alteraciones congénitas, es de ahí el nombre de la triada de Gregg, que lo vamos a mencionar más adelante. Entonces, este es el virus de la rubiola, es un virus ARN de la familia Togaviridae del género Rubivirus y tiene una forma de esfera, como podemos ver. Mide aproximadamente 60 nanómetros y tiene proteínas en la cápsula que son E1, E2 y C. Entonces, la rubiola congénita puede ser una enfermedad devastadora en los primeros momentos porque puede significar muerte fetal, parto prematuro y malformaciones congénitas. This meeting is being recorded. Fisiopatológicamente, la rubiola genera una necrosis no inflamatoria en el epitelio coriónico y también en el endotelio. Esto hace que se transmita hacia la circulación fetal. Una vez el virus en la circulación fetal va a inhibir lo que es el ensamblaje entre las proteínas, entre lactina, y esto hace que la mitosis no se produzca justamente en las células precursoras a las que va a atacar. Bien, entonces estas son las manifestaciones clínicas de la rubiola. Vemos principalmente las cardiovasculares que ya conocemos, el conducto arterioso, que es la más significativa, pero también hay otras. A nivel cardiovascular también puede causar estrechez de la arteria pulmonar, puede causar estenosis aórtica y estenosis de la arteria renal, comunicación interventricular, miocarditis. A nivel ocular va a causar cataratas, microoftalmia, retinopatía pigmentaria, opacidad corneana, glaucoma, hipoplasia del iris, y a nivel del sistema nervioso central, específicamente en el oído, lo que mencionaba de las células precursoras, en la sordera neurosensorial, puede causar también autismo, microcefalia, meningoencefalitis, hipotonía e hipertensión endocraniana. También se ha visto que en el seguimiento a largo plazo de estudios causa discapacidad intelectual. Bien, otros órganos también pueden ser afectados. Puede causar a nivel hematológico púrpura trombocitopénica, hepatosplenomegalia, hepatitis y osteopatías. Bien, entonces lo que mencioné acerca de la rubiola congénita y cuando esta madre adquiere el virus de la rubiola
es muy significativo, especialmente antes de las 12 semanas de gestación, porque acá el riesgo de un daño fetal llega a ser un 80-85%. Posteriormente vemos cómo va bajando. El segundo mes es 25, tercer mes 9, cuarto mes 4 y así sucesivamente. Ahora, también habrán escuchado de la vacunación que está contraindicada del SPR por ser virus atenuado. Ahorita voy a hablar de eso. Bien, entonces, en el Un ratito, entonces la rubiola y la toxoplasmosis, cuanto más temprano es el embarazo, es más grave. Bien, entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico de esta rubiola congénita o de que nuestra madre está con rubiola? Primero que tiene que haber un antecedente epidemiológico, ¿no? En general, eso es bastante baja la prevalencia. En Estados Unidos se han reportado aproximadamente 4 casos anuales y la mayoría importados. Y eso se da a la vacunación, ya que como ha sido gran extendida la vacunación, pocos casos de rubiola se presentan. Entonces, hacemos un análisis serológico a aquellos pacientes que tienen este antecedente epidemiológico, además de la clínica que ya mencioné del exantema popular, las linfoadenopatías y la fiebre. Y acá vamos a encontrar lo que es la detección del IgM en sangre, del cordón umbilical, la detección del genoma viral en el líquido amniótico PCR. Y bueno, como todas estas inmunoglobulinas, la que se activa en el momento de la infección es la IgM, al momento de que se produce el exantema, y posteriormente se va a ir elevando lo que es la IgG, y esta es la que va a permanecer, ¿no?, después del exantema. Y de esta manera vamos a detectar o vamos a confirmar que nuestra gestante tuvo su rubiola. Bien. Ahora, antes de la vacunación, la prevalencia era hasta del 85% en mayores de 30 años. Actualmente está casi erradicada gracias a esta vacunación. Con una dosis de SPR, la inmunidad alcanza un 95% y con 2 dosis alcanza el 100%. O sea, prácticamente esta vacuna es muy efectiva. Antiguamente, bueno, como decía, ¿no?, nos han recomendado que a las gestantes sea contraindicado el SPR, pero de lo que he estado revisando los últimos estudios, se han hecho pruebas y han salido las gestantes vacunadas con SPR sin ninguna comorbilidad en su bebito. O sea, en realidad no les ha causado rubiola ni otras malformaciones. Bien, entonces esta es la triada de Greve con respecto al tratamiento. Tenemos nuestra sordera neurosensorial y lo que se dice es que, a diferencia de otras enfermedades, no se va a aplicar algún antirretroviral, como quizás sí en el VIH. Pero acá en la rubiola lo que sí se va a aplicar es un trabajo en equipo interdisciplinario con el otorrinolaringólogo pediátrico, con el cardiólogo pediatra y también con el oftalmopediatra, ¿no? Principalmente para estas enfermedades se va a trabajar en conjunto. Y durante la gestación hay algunas entidades en otros países que te dicen que si es que está gravemente comprometido antes de las 18 semanas se puede abortar, pero por lo general no se aplica, ya que esto se trabaja multidisciplinariamente. Bueno, continuando con la exposición, vamos a hablar acerca de la toxoplasmosis, que en sí se da por el parásito Toxoplasma gondii, que es intracelular obligado con un ciclo de vida que presenta 2 etapas, en donde vamos a destacar la etapa del huésped definitivo, que es la etapa felina, y la no felina, que es los huéspedes intermediarios. En definitivo, es cuando, por ejemplo, que el gato, al consumir presas infectadas, tras completar su ciclo en el intestino, va a generar ocitos no celulados, los cuales van a ser altamente infecciosos para el ser humano. Mientras que la no felina, se puede ver estos quistes titulares o ocitos van a ser ingeridos y van a estar provenientes de tierra, agua o heces, que vendrían a ser el segundo método de infección, ¿no? Entonces, en esta enfermedad vamos a encontrar 3 tiempos destacados, que viene siendo la enfermedad de infección aguda, en donde mayormente se va a invadir órganos como el cerebro, retina, pulmones y músculos, ¿no?, donde se multiplica rápidamente, y en esta etapa va a haber mayor actividad y expresión de anticuerpos. El segundo tiempo es una infección crónica, en donde los quistes celulares con radiozoitos van a hacer que estén latentes y, bueno, especialmente en la neuroretina y músculos, sin causar síntomas. Mayormente, incluso en la etapa aguda, no van a haber muchos síntomas, pero cuando los hay, pueden ser en la fatiga, fiebre, cefalea, mialgia, erupción maculopapular y linfopatía cervical posterior. Por último, el tercer tiempo vendrá a ser el recurrente, cuando tenemos quistes que se rompen y van a ser estos unos traquizoides que van a hacer que la enfermedad, la infección prevalezca, ¿no? Como
estábamos mencionando, y también se dijo, y lo digo como ejemplo, es que la infección es más frecuente que se dé conforme la edad gestacional es mayor, pero la gravedad en sí se va a ver en los primeros meses de gestación, ¿no? En el primer trimestre. Efectuando, por ejemplo, un riesgo global, se habla de un riesgo global cuando la transmisión representaria es el 40% en sí, pero en las últimas 3 semanas esto va a aumentar un montón, pero la gravedad en sí no va a ser tan acentuada como en los primeros meses, ¿no? Ya, perdón. Entonces, la toxoplasmosis, cuanto más temprano se ve, va a provocar incluso aborto. Más que todo vemos mujeres abortadoras recurrentes, abortadoras habituales, aquellas que han tenido 3 abortos, vienen al estudio y nosotros ¿qué le pedimos? El TORCH. Dentro del TORCH está el toxoplasma rubiola, citomegalovirus, y muchas de ellas a veces salen positivas al toxoplasma. Entonces quieren ser tratados para intentar otro después embarazarse. Continúo. Ok, los factores de riesgo, pues no lo mencioné, es cuando la madre no tiene controles prenatales o ya existe una infección aguda, ¿no? De la toxoplasmosis. Y como bien dije, el riesgo es mayor, ¿no? Cuando la gestación aumenta. Algo importante es que la transmisión vertical va a ser, solo se va a dar cuando hay una infección aguda. Quiere decir que, y en la etapa gestacional, durante la gestación, si es que la infección se da de manera pregestacional, no hay ningún tipo de infección vertical. Tenemos, en cuanto al cuadro clínico, la teta de Sabi, que va a caracterizarse por las 4 Cs, que vienen siendo calcificaciones intracraneales, hidrocefalia, bueno, nombrado como son, convulsiones y corioretinitis. De estas, la más frecuente es la corioretinitis, encabezando la lista de enfermedad neurológica. Y en cuanto a neonatos sintomáticos, en sí van a perder un 15% y van a tener infecciones adquiridas de los 24 meses para abajo, excepto una afectación ocular que predomina en el trimestre. Y los que son asintomáticos corresponden al grupo mayor, que son un 85%, pero del 20 al 30% puede presentar afectación ocular a largo plazo, sobre todo, como mencioné, la corioretinitis que encabeza la lista, ¿no? De estas posibles manifestaciones clínicas y fetales en este caso. Y bueno, más acentuado va a ser la clínica cuanto más temprano sea la infección vertical. Bueno, en cuanto al diagnóstico, tenemos la serología para la madre, donde podemos destacar que después de la infección va a haber una respuesta inmune, como bien dije, van a expresarse anticuerpos y va a iniciar con la IgM, que aparece durante la primera semana y a partir de la 6ª o 8ª se va descendiendo y esto puede durar meses, ¿no? Aquí tenemos 3 tipos de expresión, en donde puede ser la usual, una respuesta baja y una respuesta alta, pero lo que se destaca es que van a empezar dentro de la primera semana, ¿no? Mientras que la IgG, que es un poco más crónica, va a aparecer en la segunda semana de infección y sus títulos se ascienden cerca de la 6ª o 8ª semana. Y para esto van a descender poco a poco, pero van a persistir toda la vida dando una inmunidad duradera. Entonces, volviendo a lo que es la serología, lo que nos importa es qué nos traduce. La IgG positiva con una IgM negativa nos habla de un paciente inmune y probable infección pregestacional. Porque como dijimos, es un marcador crónico. Entonces, si nos dicen que no hay IgM, no está presente el IgM, no nos habla de una infección aguda o reciente. Mientras que si nos habla de ambas positivas, puede indicar una infección reciente, pero una IgM positiva no va a permitir precisar el momento de la infección como tal, ¿no? Entonces, puede tratarse un falso positivo y se debe confirmar como una segunda muestra. Entonces, volver a tomar muestras es muy importante para ver si hay una seroconversión. ¿Qué quiere decir esto? Que de ser negativa inicialmente en el primer examen va a pasar a ser positiva. Eso quiere decir que durante la gestación, y lo que nos importa evidenciar es que va a haber una infección. Entonces, de negativa va a pasar a su segunda serología, va a pasar a ser positiva, lo cual nos indica y nos da pie a que podamos iniciar el tratamiento de una vez, ¿no? Inmediatamente. Y esa es la imagen que de la expresión de los. En cuanto al diagnóstico fetal, si tenemos la sospecha de infección materna en cualquier trimestre de la gestación, y es importante que sea durante la gestación, se indicará una amniocentesis, que es la primera línea en sí para el diagnóstico fetal, mediante la amplificación de ADN toxoplasma gondii, en donde el líquido amniótico se mide, ¿no? La amplificación de ADN del mismo en el líquido amniótico. Este procedimiento de detección y necesita 2 condiciones para que sea bien tomada o se denomine bien tomada. Primero, realizar la amniocentesis al menos 4 semanas después de la infección materna y no realizar la amniocentesis menores de 18 semanas. ¿Por qué? Porque a esta edad gestacional el bebé aún no va a excretar lo suficiente ADN del mismo toxoplasma gondii hacia el líquido amniótico. Entonces no puede dar falsos negativos.
Entonces hay que tener eso en cuenta, ¿no? Bueno, los resultados nos van a expresar el toxoplasma indetectable, bueno, el ADN indetectable del toxoplasma, en donde, bueno, sí, el seguimiento va a tener que ser rutinario y añadiendo una ecografía suplementaria en el tercer trimestre. El seguimiento pediátrico hasta descartar la infección congénita va a ser referido. Mientras que si estamos encontrando ADN en el líquido amniótico de toxoplasma gondii, entonces va a tener que informarse esta infección y también tenemos que, como feto infectado, y no es sinónimo de sintomático, pero ya es infección. Entonces va a tener que programar su seguimiento ecográfico cada 2 o 3 semanas y va a tener que ser tratado. También tenemos los marcadores ecográficos de afectación fetal, que pueden ser, por ejemplo, la ventricolomegalia, que bueno, en sí nos da un mal pronóstico, sobre todo si sobrepasan los 15 milímetros, hidrocefalia o focos o nódulos hiperrefringentes, como pueden ser en sí, son las clasificaciones cerebrales, ¿no? Dijimos que puede haber una serie de clasificaciones. Bueno, el tratamiento es importante diferenciar cuando tenemos una madre en infección aguda, cuando la infección solo se evidencia en la madre, más no en el feto, y cuando tenemos ya una afectación fetal, ¿no? Por ejemplo, para la afectación materna tenemos la titramicina, que es de elección, en el primer trimestre, y en todos los casos de infección materna sospechada por serología, como ya mencionamos, pero sin certeza absoluta, y eso nos habla de una recomendación profesional no confirmada. Mientras que, como he mencionado, cuando ya vemos una evidencia de una afectación fetal, la amniocentesis, se va a usar pirimetamina de 50 miligramos vía oral cada día, sulfadiazina de 1.5 gramos vía oral cada 2 horas y ácido solírico de 7.5 miligramos por día. Estos en sí van a ser, son sinérgicos y van a ser inhibidores de la síntesis de ácido fólico con toxicidad pero buena actividad para SIDA. Atraviesan la barrera placentaria y estos hay que tener cuidado con la pirimetamina porque está complicada en menores de 14 semanas. Tenemos opciones para los que tienen alergias, como por ejemplo el cotrimoxazol para lo que viene siendo la pirimetamina, con una dosis de 800 miligramos cada 12 horas vía oral más ácido fólico. Y en caso de alergias a sulfamidas, tenemos la robercina, tenemos que reemplazarla con la cinomicina de 500 miligramos en un sistema que hemos mencionado para lo que viene siendo la infección fetal, evidente. Repiten los hallazgos ecográficos en la red. Ventricolomegalia, hidrocefalia y calcificaciones cerebrales son uno de los que Ya, entonces normalmente cuando hacemos ecografía medimos la cabeza, abdomen, fémur y si encontramos una cabecita un poco grande, una ventriculomegalia, entonces vamos a sospechar el toxoplasma, vamos a pedir el bueno, ya para finalizar la predicción de la toxoplasmosis, como bien dijimos, ¿cómo se da esta infección, no? El huésped fiebre del gato, entonces hay que cocinar la carne adecuadamente, tomando temperaturas seguras, vamos a tener que cocinar también que lavar o pelar bien frutas y verduras antes del consumo, porque dijimos que puede estar en tierra, agua y heces del propio gato. Limpiar superficies y utensilios que hayan tenido contacto con carne cruda, aves, mariscos o productos sin lavar. Usar guantes a manipular la arena de gatos también es importante y no alimentar a los gatos con carne cruda. En sí para con cocinitura y lo tenemos dentro del hogar para evitar la exposición. Entonces esto sería como la prevención del toxoplasmosis. Voy a continuar con las enfermedades de transmisión sexual. Vamos a tocar sífilis, virus de herpes simple, gonorrea y clamidia. Ya, bueno, Ya, para perdón. La sífilis es algo frecuente en nuestro medio, es algo frecuente. Un año atrás hemos tenido una señora que en su control le han pedido su prueba de sífilis. Sífilis se le pide a toda mujer que empiece su primer control. La paciente no se ha realizado y después no han revisado si la paciente se había hecho. La paciente ha continuado con su embarazo, ha dado su parto y a los 16 días regresa con su hijo que tenía lesiones en la piel, eritema, no hacía fiebre, le dan tratamiento, no mejora, regresa a los 2 días, pide interconsulta a dermatología y el dermatólogo pide ver por los
de la epidemiología, básicamente el número de casos ha ido aumentando a nivel global y más aún también en Perú, al igual que los factores de riesgo, ¿no? Como un preámbulo sobre sífilis tenemos la sífilis primaria, secundaria, la sífilis latente y la sífilis terciaria. La sífilis primaria es, bueno, creo que ya la mayoría la conocemos, es solitaria, indolora, de bordes elevados, es firme, puede tener adenopatías pero no son curativas y se resuelve espontáneamente a la segunda o a la octava semana de ya presentarse. Luego la sífilis secundaria va a consistir ya en prácticamente dejar marcadas anomalías dermatológicas, por ejemplo, parches de alopecia, heridas en las manos, heridas en la boca, más que nada dermatológicas. Y también los característicos condilomas lata. Los condilomas lata van a ser como parches planos, húmedos, sobreelevados. Y también síntomas constitucionales como fiebre, cefalea, mialgias. Y también ya va a abordar más multiorgánico, ¿no? Por ejemplo, hepatitis, nefropatía, cambios oculares, uveitis anterior y periositis. La sífilis latente, ya prácticamente los síntomas, por así decir, van a estar dormidos. Va a haber una sífilis latente temprana, que esta es dentro de los 12 primeros meses tras la infección, y después de los 12 meses se le va a llamar sífilis latente tardía o sífilis latente de duración desconocida. Y por último, la sífilis terciaria. En esta etapa, rara vez se va a observar en mujeres en edad reproductiva. Entonces, las más características, digamos, las tempranas, las precoces, es en donde va a tener un máximo contagio para la gestante. Entonces, ¿dónde? Sífilis primaria, secundaria y la latente temprana. Ya, para el diagnóstico, bueno, primero lo clínico, ¿no? Lo más característico va a ser la úlcera indolora con bordes elevados, de base limpia, que no va a curar en 2 semanas, que se va a postergar hasta la segunda o octava semana y se va a curar espontáneamente. Acerca de exámenes, tenemos exámenes microbiológicos y los serológicos. Entre los microbiológicos tenemos el examen microscópico de campo oscuro, el PCR y las pruebas de anticuerpos fluorescentes directos. Estos van a tener que utilizar un exudado, tejido o fluido de justamente la úlcera, pero no tienen tanta sensibilidad. De hecho, los que más se ponen, digamos, en nuestro esquema para el diagnóstico van a ser los exámenes serológicos. En los exámenes serológicos se van a dividir en pruebas no treponémicas y pruebas treponémicas. En las pruebas no treponémicas se van a medir el IgM y el IgG y va a ser de característica cuantitativa. O sea, no sé si escucharon 1 sobre 1, 1 sobre 2, 1 sobre 4, sobre 8, sobre 16. Ya, mientras el denominador sea mayor, es porque el título va a ser más alto. Entonces, la prueba no treponémica nos indica de que la infección, o bueno, de que la reacción inmunológica es más alta. Y en cuanto a las pruebas serológicas treponémicas específicas, tenemos el ELISA, FT-APS y el TPPA. Estos son confirmatorios. Ya, aquí les coloqué un cuadrito para que vean más o menos el porcentaje de transmisión que puede dar la sífilis, ¿no? Como les comenté, la manera temprana, la manera precoz, es mucho más probable que cause esta transmisión vertical. Como vemos, la sífilis primaria, secundaria, puede ocasionar un 50% de riesgo de transmisión vertical. La latente precoz un 40%, y la latente tardía y la terciaria un 10%. Luego, la sífilis congénita. Si es que no hay pruebas en la paciente y tampoco hay tratamiento, esto aumenta el riesgo hasta un 70% para que se ocasione la sífilis congénita. Y eso también se puede representar en forma de un parto prematuro, muerte fetal, RCU e infección fetal. También de manera multiorgánica, como hepatomegalia en la mayoría de los casos en un 80%, anemia 33%, placentamegalia como vemos en la imagen y polidramias en un 12%. De hecho, los recién nacidos, 2/3 de ellos van a ser asintomáticos al nacer. Pero si se presentan síntomas pueden destacarse como la ictericia con petequias o lesiones cutáneas sulfúricas, linfadenopatía, rinitis, neumonía, miocarditis, nefrosis o afectación de huesos largos, como podemos ver en esta imagen que era el signo de comido por la polilla, o sea, como que los huesos van a ir deteriorándose por los extremos. Ya, bueno, acerca del tratamiento, antes de indicar tratamiento a la paciente,
hay que tener en cuenta también el control ecográfico. Si es que de repente en el control ecográfico de repente encontramos polidramios o hepatomegalos de signos que ya nos sugieran sífilis congénita desde la ecografía, quizá podría hacerse esta reacción de Hersheimer, ya que es donde se va a representar por fiebre, cefalea, mialgias en las primeras 24 horas del tratamiento debido a la destrucción treponémica, pero hay un mayor beneficio que riesgo. De todas maneras tiene que ir seguido de la observación del ginecobstetra. Ya bueno, el tratamiento va a ser depende de la situación de la paciente. Si es que tiene una sífilis primaria, secundaria o latente precoz, o sea menos de un año, el tratamiento va a ser con penicilina G-benzatínica 2.4 millones, intramuscular. Puede ser una dosis, pero últimamente destacan que se recomienda 2 dosis. Entonces, la segunda dosis sería a los 7 días después de haberle dado la primera dosis. Y en la sífilis latente tardía o la de más de un año, se daría la penicilina G-benzatínica 2.4 millones, intramuscular, pero esa sería 3 semanas, o sea, 3 dosis, o sea, 3 semanas. Ya. Sobre el riesgo de fracaso del tratamiento materno para prevenir infección neonatal están los altos ciclos serológicos maternos, el parto prematuro y el parto poco después de la terapia en parto. Ya, está bien. Entonces el tratamiento es la penicilina, 2.4 millones. Generalmente damos 3 dosis y hay que tratar a la pareja. Si le damos tratamiento a la mujer y el hombre sigue saliendo positivo, nuevamente van a tener intimidad y de repente nuevamente hay un contacto. Y bueno, hay un esquema tradicional, solo te voy a explicar el esquema tradicional. El esquema tradicional es, digamos, con una prueba no treponémica, en este caso puede ser una RPR o VDRL, vamos a ver si es que esta es positiva o negativa. Si es que es negativa, entonces el primer control salió negativo y mandamos a la paciente a su casa y le hacemos el siguiente control en el tercer trimestre. Pero si es que es positiva, nos dirigimos a las pruebas confirmatorias, o sea, las pruebas treponémicas. Aquí está la TPPA y la FTA-APS. Entonces, según eso, si nos dice positivo, nos puede indicar de que de repente tuvo una sífilis en el pasado y ya curó, o de repente tiene una sífilis actual. Y si es que es negativa, eso quiere decir de que no hay sífilis. Ya, ahora vamos a continuar con el virus herpes simple. El tiempo de incubación es de 2 a 12 días y pertenece a la familia Herpeviridae. Vamos a dividirlo en infección primaria, en infección no primaria y en infección recurrente. La infección primaria es porque va a haber ausencia de anticuerpos serológicos del virus herpes simple 1 o 2, o sea que es su primera vez infectándose, ¿no? Como primario. Si es que es una infección no primaria, nos quiere decir que anteriormente se infectó por un virus herpes simple 1 o 2 y ahora está volviendo a se infectar, pero por otro tipo. ¿Por qué? Porque ambos son de la misma familia y son similares, ¿no? Y generan los mismos anticuerpos serológicos. Y si es que es una infección recurrente, nos quiere decir de que el antecedente ha quedado latente y hay una reactivación. En esos casos las lesiones son menores. Y en infección primaria las lesiones son más dolorosas, con mayor sintomatología. Acerca de la transmisión perinatal, destacar que la transmisión ascendente o en el parto es la que tiene mayor concurrencia. Hacen un 85% y algunos mencionan un 90%. Esto suele ocurrir después de la amnioresis, por secreciones y por ejemplo, si es que es un herpes genital primario, tiene un 50% de riesgo de infección durante el parto. Si es que de repente es un primer episodio no primario, un 33%, y un herpes recurrente, un 3%. Ya. Acerca del diagnóstico, tenemos dos maneras, el cultivo y el PCR. El cultivo tiene una sensibilidad del 80-90% en lesión primaria, fase costrosa 70%, y el PCR una sensibilidad mayor del 90% en ausencia de lesiones o recurrentes. La más recomendable es la PCR. Y sobre lo serológico, estos no distinguen tanto entre virus herpes simple 1 y 2, así que no nos ayuda tanto. Para el tratamiento se recomienda aciclovir, inclusive algunos dicen que se puede dar durante el primer trimestre, ya que no tiene efectos adversos en la gestante. Se tiene que indicar por 7 a 10 días de aciclovir oral de 400 miligramos cada 8 horas. Es normal. Ahora para continuar con gonorrea. La gonorrea es una infección del tracto genital inferior, abarca cuello
cuello uterino, uretra y de glándula periuretral y vestibular. Acerca de las complicaciones obstétricas en la madre, o bueno, en la gestación en sí, está el aborto séptico o también la infección después del aborto voluntario. También el parto prematuro, ruptura prematura de membranas, poliomielitis, o infección postparto, que son también las más frecuentes. Pero en el recién nacido, ¿cuál sería la secuela más característica, más frecuente? Sería la oftalmía neonatal gonocócica, que a razón de esta, consecuentemente, se va a generar cicatrización corneal, perforación ocular y ceguera. Para el diagnóstico, se realiza la prueba en el primer trimestre en zonas de alta prevalencia, factores de riesgo, como en nuestra ciudad. Identificar también los factores de riesgo, si es que la paciente tiene menos de 25 años, si ha tenido alguna infección de transmisión sexual antes o una infección gonocócica previa, si es que tiene múltiples parejas sexuales, abuso de drogas o uso inconsciente del condón. Para el diagnóstico se va a recomendar el NAT, que es la amplificación de ácido nucleico en muestras vaginales y cervicales. El tratamiento, si es que la paciente no es complicada durante el embarazo, se le da este tratamiento: 250 miligramos de ceftriaxona más 1 gramo de ciprofloxacina bioda. También aquí se recomienda abstenerse de relaciones íntimas por 7 días después de que la paciente y su pareja hayan completado el tratamiento. Ahora, clamidia. La gente habla de clamidia traumática. 2/3 de ella van a ser asintomáticas y 1/3 de ella van a presentar sintomatología uretral, uretritis o infección en la glándula de Bartolino. Esto puede conducir a una transmisión vertical en el 8 a 44% de los recién nacidos que van a nacer por vía vaginal en mujeres afectadas. De las infecciones neonatales, la conjuntivitis va a ser la más común. La transmisión perinatal en los recién nacidos también puede causar neumonía. Y algo que también es característico, bueno, algunos dicen que es característico, de que la clamidia trachomatis puede generar aborto involuntario. Hay estudios que mencionan que sí tiene relación, hay otros que no. A ello también se puede sumar el parto prematuro y demás. Pero igual ahí lo dejo. En cuanto al cultivo, en cuanto al diagnóstico, se puede utilizar el cultivo o el NAT, pero después de ello se tiene que volver a repetir 3 a 4 semanas después de completar el tratamiento y nuevamente 3 meses después del tratamiento. Y en individuos de alto riesgo se recomienda la reevaluación en el tercer trimestre. En cuanto al tratamiento, es acitromicina, 1 gramo como dosis únicas. Y una variante de la clamidia va a ser el linfodremonoma venérea, que va a ser por los celulares L1, L2, L3. Lo destacable de esto es de que no va a estar relacionado con la transmisión vertical del feto. Y esto se puede confundir con chantorrilla. La siguiente infección de TBC, como una breve introducción, es una infección crónica que va a ser causada por el Mycobacterium tuberculosis. A pesar de los avances de la salud pública, sigue siendo una de las enfermedades infecciosas más importantes a nivel mundial. Y hablando en cuestión regional de Tacna, es una enfermedad que tiene bastante incidencia. Dos términos importantes a resaltar va a ser la TBC latente y la TBC activa. En la TBC latente pues vamos a encontrar una falta de síntomas clínicos y una respuesta inmunológica específica, pero como les mencioné, sin clínica. La diferencia en la TBC activa es que aquí vamos a encontrar ya la presencia de signos y síntomas que van a reflejar esta enfermedad y pues van a presentar signos, ¿no? En cuanto a la detección de la TBC, ya sea en estado latente o en estado activa, va a ser necesaria, muy importante su detección y su tamizaje, ya que esta puede transmitir la infección al bebé, así que es muy importante dar el tamizaje a tiempo. Un poco de epidemiología, se estima que entre 3 y 5 millones de mujeres en edad reproductiva padecen de TBC activa cada año, independientemente de si son gestantes o no. La prevalencia va a ser mayor en regiones con alta incidencia de VIH y pobreza o en países en vías de desarrollo. Y en gestantes la incidencia varía entre 0.08 a 0.25%. Este porcentaje va a variar en zonas endémicas y en zonas con alta incidencia como Tacna, por ejemplo. Dentro de los factores de riesgo encontramos un grupo de alta tasa de transmisión,
grupos de trabajo, VIH, alteraciones inmunológicas como inmunodeprimidos y otros factores de salud asociados. Hablando un poco de fisiopatología, encontramos que en el embarazo no se va a aumentar la susceptibilidad a la infección tuberculosa. No es que por el embarazo la gestante va a estar más expuesta a adquirir tuberculosis, sino que los cambios inmunológicos pueden favorecer a la reactivación de una TBC latente, si es que lo tuviera la gestante ya de forma previa. El micobacterium tuberculosis se va a transmitir por vía aérea una vez inhalado. Esto va a llegar a los pulmones y va a ser fagocitado por los macrófagos. Puede permanecer latente o diseminarse. Esta TBC también llamada TBC biliar. En la gestante la infección puede comprometer órganos pulmonares, ganglios, peritoneo, los genitales o meninges. Nosotros nos va a interesar la parte de los genitales. Dentro de sus formas clínicas vamos a tener la TBC pulmonar, que va a ser la más frecuente, en la cual vamos a encontrar síntomas que ya conocemos, como la tos persistente más de 2 semanas. Vamos a encontrar lo que es la hemoptisis, fiebre vespertina, sudoraciones nocturnas, pérdida de peso, así como astenia. En cuanto a la TBC extrapulmonar, vamos a encontrar que afecta a los ganglios, puede ser ósea, renal, peritoneal o genital, incluso endometrial o ovárica. Dentro del embarazo, la forma genital puede ser causa de infertilidad o abortos previos. En cuanto a la clínica, ya mencionamos, es difícil diagnóstico ya que en el embarazo suceden cambios fisiológicos que van a imitar los síntomas de la TBC temprana, tales como fatiga, taquipnia, y esta van a enmascarar los reales síntomas de la TBC, así que es muy importante hacer un tamizaje de las gestantes. Dentro de ellas, como ya mencionamos, vamos a encontrar la tos, la hemoptisis, la baja de peso, la fiebre, malestar y la fatiga. Síntomas que también podemos encontrar en una gestante sana. En cuanto al tratamiento, este tratamiento de la TBC no debe suspenderse durante el embarazo, ya que los beneficios van a superar a los riesgos o los pocos riesgos que este pueda tener. Se va a utilizar el régimen estándar de 6 meses, con una fase intensiva de 2 meses, en el cual vamos a utilizar isoniazida, rifampicina, piracinamida y lansoprazol, ¿no? Estos van a ser medicamentos seguros en el embarazo. Y en la fase de continuación vamos a solamente utilizar la isoniazida y la rifampicina por 4 meses. Un medicamento contraindicado va a ser la rifampicina, que esta va a causar una otoxicidad fetal. Y como suplementación adicional vamos a utilizar la piroxina, la vitamina B6, que en dosis de 25 a 50 miligramos por día para prevenir una neuropatía por isoniazida. Dentro de la TBC latente se va a recomendar no aplazar el tratamiento de la gestante post-embarazo, ¿no? Muchos pensamos de que quizás lo ideal sea ya que la paciente no está desarrollando síntomas, quizás podamos retrasar un poco el tratamiento, pero eso no es recomendable. Se tiene que realizar la prueba hepática y dar un tratamiento fundamental a las pacientes que tienen VIH. En el tratamiento de la TBC latente no se debe retrasar solamente porque está embarazada. Vamos a utilizar una dosis profiláctica de isoniazida de 5 miligramos por kilogramo, un máximo de 300 miligramos por 9 meses. Claro, entonces la tuberculosis es algo frecuente en nuestro medio. Cuando ustedes hablan en Perú, van a ver que a vuestra posta cada día van a venir de 5 a 10 pacientes a tomar su pastilla en el centro de salud. Y al tener tantos pacientes siempre va a haber una gestante que va a tener esta enfermedad. Entonces, la mujer embarazada puede recibir los medicamentos que son indicados, menos la streptomicina. Y tiene que venir al centro de salud para que uno mismo tiene que ver los que toman, porque generalmente al ser tantas pastillas no esconden o no toman, no cumplen el tratamiento y ya se vuelve resistente, hay que dar un tratamiento más fuerte. Y bueno, aquí tenemos las dosis más específicas del tratamiento con los medicamentos que son seguros en la gestación. ¿Cuántas son complicaciones? Bueno, como complicaciones obstétricas tenemos en lo que es el aborto espontáneo, la muerte perinatal, el bajo peso al nacer, la preeclampsia, el RCU, un APGAR bajo al nacer, bebés prematuros, anormalidades congénitas y complicaciones fetales tenemos la TBC congénita. En cuanto a la lactancia, bueno, la lactancia, el tratamiento antituberculoso no está contraindicado para la lactancia. Los medicamentos van a pasar, pero en mínimas dosis que no van a afectar al feto. Se recomienda el uso de mascarilla en la madre a
aún hasta que sea bacilífera. Eso significa de que no sea transmitible el virus, pero por recomendación se indica que la madre use mascarilla hasta el término de su medicación. Hablamos un poco de tuberculosis congénita simplemente para abreviar. Esta va a ser por transmisión vía placentaria o vía umbilical por administración de líquido amniótico. Como síntomas vamos a tener fiebre, bajo peso, dificultad respiratoria, hepatomegalia, letargo y etapatías. Para diagnosticarla, pues necesitamos un test positivo apoyado con radiografía, vaciloscopía y cultivo, y agregados a criterios mayores y menores. Contra la prevención, pues el tamizaje de la TBC embarazadas con síntomas respiratorios persistentes, muy importante, el control prenatal estricto en pacientes con antecedentes de TBC, la vacunación de la BCG al recién nacido y la educación sobre adherencia terapéutica y control de contactos familiares, como lo mencionaba. Ya, las enfermedades, todas las infecciones, la más frecuente en nuestro medio es la que vamos a ver. VIH-Sida, más o menos en salud tenemos cada vez una paciente que viene, generalmente son pacientes que antes de embarazarse ya sabían y ya tomaban sus medicamentos. Y el ginecólogo es el que lo está manejando, es el que le da su tratamiento. Y más o menos a las 30 semanas nos envía una carta, que tenemos tal instante, con VIH, para que nosotros vayamos preveyendo, programar la recuperación necesaria. Es importante hacer la cesárea antes de que ella tenga contracciones. Entonces, procuramos operarla entre las 26 y 28 semanas de embarazo. Hasta hace años el tratamiento, la recomendación, la enfermedad, como ya lo dirá, se produce más en el momento del parto, el riesgo de contagio. Antes, más que todo, era cesárea, pero ahora, dependiendo de la carga viral, incluso se puede intentar el parto vaginal. Pero es algo frecuente, así es que probablemente va a ser pregunta de examen, así es que es una Bueno, queremos iniciar con términos referidos a VIH, lo que es carga viral, que vendría a ser la cantidad de réplicas del virus que se van a encontrar en el plasma sanguíneo, y de ahí definimos lo que es una cesárea electiva intestante con VIH, que es un parto abdominal a través de un procedimiento quirúrgico planificado antes de la fecha de parto esperado, donde las membranas van a estar íntegras y sin trabajo de parto. Hay que recordar que vamos a tener pruebas que van a ser de tamizaje y pruebas que van a ser para confirmar. Las de tamizaje son dos, la prueba rápida y la prueba de ELISA. La prueba rápida que tenemos de tercera y cuarta generación, y la prueba de ELISA que es de también tercera y cuarta generación. Y las pruebas para confirmar diagnóstico tenemos 4, que son la inmunofluorescencia, el inmunoglobulin, el PCR y la carga viral. Esto es importante porque vamos a poder definir con eso quién es una gestante con infección por VIH. Entonces, yo me acuerdo, como son 2 pruebas de tamizaje, necesito obtener 2 pruebas positivas. Entonces, puede ser 2 pruebas de ELISA positivo o 2 pruebas de prueba rápida positivo, o puede ser una prueba de tamizaje positivo y una prueba de confirmatoria positivo, pero necesitamos 2 pruebas. Es decir, que como les mencioné, que hay 2 pruebas de tamizaje, puede ser 2 veces, o sea, 2 pruebas positivas de PCR o 2 pruebas positivas de ELISA, o puede ser una prueba positiva, ya sea de PCR o de ELISA, con una prueba confirmatoria, pero necesitamos 2. Y ahí es lo que menciona, 2 pruebas rápidas de VIH reactivas, 2 pruebas de tercera generación reactivas, una prueba rápida o una prueba de ELISA, y cualquiera de las pruebas de tamizaje reactivas, las 2 que les mencioné, y una confirmatoria. Luego tenemos lo que es pareja serodiscordante, es cualquier pareja, o sea, cualquier, ya sea el hombre o la mujer, pero una de ellas es positivo y uno es negativo. O una, perdón, tiene VIH positivo y uno tiene VIH negativo. Esto es muy importante porque hay que, sobre todo si el hombre es positivo y la mujer es negativa, entonces hay que hacer controles, ¿no? El control que se recomienda es cada 3 semanas, porque es un riesgo potencial para poder infectarse, ¿no?
Luego tenemos lo que es el mecanismo y riesgo de transmisión de VIH en madre e hijo. El factor más importante es la carga viral. Tras tener una carga viral alta, más de 1000, es un factor de riesgo muy importante para la transmisión. Y sobre todo, ¿cuándo se da la infección en una gestante? Bueno, es cuando está embarazada, ¿no? Ese es el lugar donde hay mayor riesgo de transmisión del virus. Sobre todo menciona de que los 14 días antes del parto es un intervalo donde hay que tener mucho control. Luego tenemos los mecanismos por los cuales el virus infecta el feto durante el parto. Tenemos microtransfusiones durante las contracciones, ascenso a través del cuello uterino y la vagina durante el parto, o absorción del virus a través del tracto digestivo del bebé. El otro es la transmisión a través de la lactancia materna. Está totalmente contraindicado la lactancia materna entre una gestante infectada a su recién nacido, ¿no? Y también está también la lactancia cruzada, que es, digamos, el recién nacido que haya salido negativo, pero su madre es positiva, y puede haber un riesgo potencial si otra madre le quiere dar leche al recién nacido. Eso también está contraindicado. Luego tenemos lo que es los escenarios. Hay 3 escenarios. El primer escenario es aquella gestante que se haya captado en el primer control prenatal. Esa gestante que tiene un diagnóstico, o sea, aquella gestante que está con diagnóstico de VIH pero que no ha recibido tratamiento. Ese es el primer escenario. El segundo escenario es aquella gestante que está embarazada, o sea, aquella gestante pero que sí ha recibido tratamiento. Y el tercero es aquella gestante con diagnóstico por primera vez ya durante el trabajo de parto. Entonces tenemos el escenario 1, el manejo antirretroviral de la gestante. El tratamiento se da a partir de las 12 semanas, según la guía MINSA 2019, a partir de las 12 semanas. La anterior guía decía a partir de las 14 semanas. Hay que solicitar exámenes como linfocitos, CD4, carga viral y prueba confirmatoria. El tratamiento de elección es tenofovir, enricitabina y rentagravir. Si tuviera reacción, menciona de que si tuviera rash cutáneo por rentagravir se debe cambiar a tenofovir con enricitabina. Si ven hasta ahí es lo mismo, solo cambian por eparmicem. Y si tuviera una tasa de filtración glomerular menos de 60, ya tendríamos que agarrar la sidobudina, la mibudina y rentagravir. En el manejo del parto, acá lo importante es que para cesárea es tener una carga viral, o sea, tener una carga viral más de 1000 ya es, bueno, cesárea electiva, ¿no? Si es menos de 1000, hacemos lo que es parto vaginal. Y hay que dar una dosis de sidobudina, 2 miligramos por kilo durante la primera infusión. Acá está más, mucho mejor. Entonces, parto vaginal es menos, va a tener menos de 1000 copias de carga viral, ¿no? O va a tener una dilatación más de 4 centímetros o su membrana rota. Caso contrario, el otro sería la carga viral más de 1000 para hacer cesárea, ¿no? Está totalmente contraindicado lo que es la anatomía, episiotomía o tactos vaginales repetidos. Y la profilaxis en ambos casos se va a dar con lo que es la sidobudina, en ambos casos. En el recién nacido expuesto a VIH, bueno, se hace lo que es la limpieza, se hace lo que es la aspiración para evitar
evitando traumatismo de mucosa, está totalmente contraindicado la lactancia materna. Igualmente se hace lo que es la profilaxis con sidobudino, ¿no? Y ahí menciona de que si es un recién nacido mayor de 35 semanas, bueno, en este caso se va a hacer los 3 con sidobudina. Lo único que va a cambiar es la cantidad de dosis, ¿no? Si es más de 35 semanas, es 4 miligramos por kilo por peso. Por vía oral cada 12 horas por 4 semanas. Si estuviera entre 20 y 35, 2 miligramos por kilo de peso, vía oral por 12 horas, por 2 semanas, y luego 3 miligramos por kilo de peso por cada 12 horas por 2 semanas adicionales. Y si fuera menos de 30 semanas, 2 miligramos por kilo de peso, vía oral por 4 semanas. Luego tenemos el escenario 2 que en el caso de lo que es el manejo antirretroviral de gestante es el mismo, ¿no? Continuar con el tratamiento, se va a solicitar lo que es carga viral y continuar con el Fabricel si es efectivo, ¿no? El manejo es el mismo. Si tiene más, hay que acordarse, si tiene más de 1000 ya es cesárea, ¿no? Y si tiene menos de 1000 es parto vaginal. Y en el caso del escenario 3, el tratamiento se continuará después del embarazo, independientemente de los linfocitos CD4 y la carga viral. Y si la prueba confirmatoria es negativa, se va a suspender el tratamiento. Acá el esquema es tenofovir, tabina y rampegravir. Y en el caso del manejo, como hemos visto, en cualquiera de los 3 escenarios está totalmente contraindicado lo que es equisiotomía, tactos vaginales, ¿no? Igualmente la sidobudina va a ser como profilaxis, y si las membranas están íntegras va a hacerse cesárea, ¿no? Una dilatación menos de 4, y parto vaginal es más de 4. El manejo recién nacido es lo mismo. Es el mismo lo que es sidobudina. Sí. Para terminar, vamos a hablar del SARS-CoV-2. Este es un virus ARN monocatenario de tipo beta-coronavirus. Se lleva la conclusión por medio de un metaanálisis que el embarazo va a aumentar el riesgo de necesitar cuidados intensivos, ventilación invasiva o oxigenación por membrana extracorpórea. Este tipo de infecciones va a aumentar también el riesgo de probabilidades tanto de parto prematuro, preeclampsia, muerte fetal, mortalidad neonatal, mortalidad materna. Hablando más que todo como el tema en sí, que es efectos en el embarazo de estas infecciones, vamos a hablar de los efectos directos e indirectos que van a causar este tipo de SARS-CoV-2, afectando tanto al feto como a la placenta. Este tipo de virus va a ser por medio de una transmisión vertical, que va a haber un aumento de las infecciones inflamatorias. Primero se va a ver una placenta infectada en la que vamos a encontrar un depósito de fibrina perivellosa. También va a haber intervillositis histiocítica y necrosis del trofoblasto. Esa es la que va a ser la causante de un mayor riesgo de muerte fetal. Por otro lado, tenemos también la infección de la adhesiva. Esta infección de la adhesiva vamos a ver la activación de las células vecinas naturales y las células T. Estas van a estar asociadas a un mayor riesgo de preeclampsia. Si en caso no se encontrara una placenta no infectada, va a haber la presencia de una trombrosis intervellosa y también un depósito de fibrina intervellosa. Entonces, si se encontrara una placenta infectada, se va a empezar a activar los receptores celulares. Vamos a encontrar la ECA2, que es la que se va a unir a la proteasa del COVID, y también la serina proteasa transferasa tipo 2. Si realizamos un examen de la adhesiva en las embarazadas que van a estar afectadas por el tipo de infección, vamos a encontrar la activación de las células vecinas naturales y de las células T maternas. Por el contrario, si encontráramos la placentitis, esta va a ser caracterizada, como lo comenté anteriormente, por la intervillositis histiocítica, el depósito de fibrina perivellosa,
la necrosis del trofoblasto y que este va a ser en realidad el causante del factor de riesgo de sufrimiento fetal y de fallecimiento. Como podemos ver en la imagen, esta va a ser ya una necrosis del trofoblasto por medio de ya, y para terminar, tenemos que la seguridad de las vacunas durante el embarazo, en realidad estas van a ser para prevenir tanto la morbo y mortalidad materna. Los primeros países en sacar las vacunas fueron tanto Estados Unidos como Israel y son en realidad más usadas, tanto Pfizer como Moderna. Se utilizan las vacunas ARN mensajero BNT 162B2, que sería la Pfizer, y la Moderna, que sería la ARN mensajero 263, y que son las más utilizadas y con mayor seguridad. Se indica que si es que las madres embarazadas, las mujeres estuvieran con una infección de COVID, la lactancia materna va a estar indicada con el uso correcto de la mascarilla, por ejemplo, el lavado de manos, y el contacto piel a piel también está indicado. También se dice que se va a tomar como opción como parto vaginal si en caso la mujer no se encontrara con un cuadro severo de COVID. Ahora, el ARN mensajero o la proteína spike del SARS-CoV-2 en la placenta y el cordón umbilical van a encontrarse indetectables posterior a la vacunación. Y eso sería todo.
certificado, hoy día se les va a devolver los 100 soles a los que quieran que se los devuelva.